A esta hora abrimos nuestra consulta médica. Una consulta médica hoy, además, especial porque ya teníamos ese acto solidario. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal estás? Jesús Ruiz. Jesús Ruiz Rodríguez. Perdón, te he dicho Rodríguez. Rodríguez, te he dicho Ruiz, perdóname. Nada. Pues Jesús Rodríguez. El doctor Jesús Rodríguez es oncólogo del grupo HM, IMI, ¿no? Puerta del Sur, es tu hospital. Eso es. Y hay que decir, doctor, que cuando hablamos del cáncer de colon tenemos que hablar de esperanza, sobre todo. Sí, estamos empezando a salir un poco del armario. Ese es el tema fundamental. Hasta hace muy poquito tiempo los enfermos de cáncer y los de cáncer de colon estaban como retraídos. Ahora, gracias a Dios y gracias a que empezamos a salir un poco, tanto a los medios de comunicación como que la gente que lo tiene empieza a salir hacia adelante, la cosa está cambiando en los últimos años, ¿eh? Y eso que ha costado, pero ya directamente desde hace 3, 4, 5, 6 años, medios de comunicación, sociedad, familiares, los propios pacientes, están haciendo que nosotros los podamos ver desde fuera como personas que tienen que ser ayudadas en algún caso, que tienen esperanza siempre, pero que son personas como cualquier otra de la calle. Queremos que la gente nos llame, doctor, al número 925286791. Marquen el número para pasar a su consulta médica con el doctor Jesús Rodríguez, oncólogo del grupo HM Puerta del Sur. Hoy hablamos de cáncer. Hablamos, entre otros cánceres, del cáncer de colon. Un cáncer que afecta a una parte importante de la población, pero que puede ser detectado precozmente y hay una prevención importante que podemos hacer. Doctor, ¿cuál sería esa prevención? Bueno, lo primero de todo es decir que si uno se fija en cuál es el cáncer más importante, por lo menos el más frecuente en España, ese es el cáncer de colon, es el número 1. Es el segundo o el tercero en el varón, el segundo en la mujer, pero como el primero en la mujer es el cáncer de mama, que no afecta a los hombres habitualmente, y el cáncer de pulmón y el de próstata son poco frecuentes en las mujeres, y juntamos todo eso, se convierte en el número 1. El número 1 es el cáncer de colon. Es el más frecuente en diagnóstico en España año tras año, desde hace muchos años. Y eso va a cambiar poco porque es un tumor relativamente frecuente. Afortunadamente es un tumor que en cualquiera de los estadios o incluso antes de que suceda tenemos cortafuegos para él, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que causa el cáncer de colon? El cáncer de colon se causa primero por la edad, que es algo que nosotros no podemos cambiar, pero también por una serie de factores que nosotros sí que podemos hacer hincapié, tanto para que esos factores cambien y nosotros podamos hacer que no sea tan frecuente, ¿vale? Como si estamos empezando a tenerlo, como detectarlo a tiempo, porque detectándolo a tiempo se puede curar, ¿vale? ¿Cómo hacemos que no tengamos cáncer de colon? ¿Cómo lo podemos evitar? Pues evitando las cosas que lo causan. Fundamentalmente, ahora que estoy con el Zumba un poco energizado, hay que decir que las poblaciones que son sedentarias, las que toman un exceso de carnes rojas, las que tienen sobrepeso, fuman, beben, tienen algo más de riesgo de desarrollarlo. Entonces, fundamentalmente, si seguimos una vida sana, prevenimos la obesidad, hacemos un poco de ejercicio físico. Como el que hacemos todas las mañanas en Castilla-La Mancha, Corazón. Esto viene muy bien. Eso es perfecto. Es la mejor forma para empezar una consulta médica, ¿verdad? Sí, eso es perfecto. Y eso nos evita de muchos problemas, pero curiosamente también el que nosotros mantengamos un poco de ejercicio al día. Comamos fruta, verdura, los kiwis que ha comentado ella. Hagamos, por no beber en exceso y no fumar, esas cosas que parecen tan sencillas y a veces no son tanto, con eso nos estaríamos evitando un gran problema, no solo el cáncer de colon, pero también en el cáncer de colon. Eso respecto a la prevención, ¿cómo podemos hacer que no nos afecte? Vale. Pero es que además el cáncer de colon, cogiéndolo a tiempo, se puede diagnosticar precozmente y también tratar en un estadio en la que es muy fácil curar. El cáncer de colon, si se coge a tiempo, más del 90% de las veces se puede curar con facilidad, ¿no? Estamos hablando del 90%. Sí, en estadios bastante altas. En estadios tempranos, cuando una persona empieza con los primeros síntomas, los advierte a tiempo y puede consultar, la posibilidad de cogerlo en un estadio precoz y de curarlo generalmente está en torno al 90%. Ahora vamos a hablar de los distintos síntomas, pero antes les recuerdo el teléfono 925288791. Hoy hablamos de cáncer con nuestro oncólogo Jesús Rodríguez. Marquen ese número y cuéntenos si usted ha pasado una experiencia de cáncer o un familiar suyo, le han diagnosticado hace poco a alguien conocido un cáncer de colon. Consulten con nuestro experto en oncología 925288791. Hablamos de esos síntomas que vamos a detectar. ¿Qué primer síntoma nos puede hacer percibir que tenemos que estar en alerta? Bueno, lo primero que hay que decir es que algunos cánceres de colon en estadios tempranos no causan síntomas. Es decir, que hay un porcentaje de ellos en los que
Si uno tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, por ejemplo, uno puede hacerse de forma programada un chequeo médico, para eso tiene que consultar. Pero hay síntomas que son muy fáciles de percatarse y que si uno no les da importancia, pueden pasarse desapercibidos durante mucho tiempo. El primero de ellos es cambios en los tránsitos intestinales. Es decir, si una persona ha sido regular toda su vida y con 50 o 60 años de repente empieza a tener tendencia a ser estreñido o a soltarse o a tener un tránsito completamente desordenado, eso no ha de tomarse como normal. Sobre todo si se mantiene en el tiempo, eso hay que consultarlo inmediatamente. La segunda causa es cuando una persona detecta deposiciones con sangre. La mayoría de las veces las deposiciones con sangre no van a ser malignas, las hemorroides, un sangrado, etcétera, pero si persisten en el tiempo no hay que darlas como normales. Tranquilamente hay que ir al médico a preguntarle si eso es normal, que le haga un chequeo pertinente y que evalúe si es necesario. La mayor parte de la gente que tenga trastornos intestinales y la mayor parte de la gente que tenga deposiciones con sangre no van a tener un cáncer de colon, afortunadamente. Sin embargo, tiene que consultar precozmente. El problema es cuando una persona por miedo no consulta, piensa que se le va a pasar, persiste la sintomatología y la persona se va aguantando y aguantando y aguantando, cuando en realidad, cogiéndolo a tiempo, como acabamos de explicar, es muy fácil de curar. El tercer síntoma es generalmente cansancio y palidez, porque a veces las deposiciones con sangre no se ven, no son fáciles de detectarse. Entonces una persona que va estando cansada, que va perdiendo color, que va perdiendo energía en un breve espacio de tiempo, de meses, ese también tiene que consultar. Esas serían las tres cosas más importantes que uno tendría que decir: cambios en el hábito, deposiciones con sangre o un gran cansancio de nueva aparición. Ahí es donde tenemos que poner sobre todo la alarma cuando tenemos uno de estos síntomas. También yo le iba preparando la entrevista, doctor, que a veces el estreñimiento continuado no es algo que debamos dejar pasar, porque puede tener también sus consecuencias a largo plazo. Sí. ¿Por qué? Lo primero de todo, porque si el estreñimiento no se sabe por qué causa es, ¿no?, podemos vernos en un problema de que vaya a más y no lo haber recogido a tiempo. No es lo mismo tener un estreñimiento, ojo, desde hace mucho tiempo y ser un estreñimiento crónico, que es menos peligroso, que un estreñimiento que le aparezca a una persona de nuevas, sobre todo entre los 40, 50, 60 años. Hombre, lo normal es tener un tránsito normal. Si uno tiene estreñimiento, lo primero que uno piensa es que la alimentación de esa persona seguramente no sea conveniente. Si la persona tiene mucha querencia pues a los panes industriales, bollería, carnes refinadas y no toma mucha fruta y mucha verdura, es normal que haya estreñimiento y eso es un síntoma probablemente de mala nutrición. También si la persona anda poco, se mueve poco, tiene poca actividad, y eso, aparte de ser una incomodidad para la persona, le puede dar problemas de salud en el futuro. En el futuro, o sea que también hay que vigilar, como siempre decimos cada mañana aquí en Casi Vamos en el Corazón, la alimentación fundamental para todo, doctor. Sí. Nos vamos a ir a Torrejón de Ardoz con Juan, ¿le parece? Muy bien. Muy buenos días, Juan. Juan, Sí. ¿vamos a bajar un poco el volumen de la tele? Vale, y nos escucha por el teléfono. Sí. Eso es, baja un poquito el volumen de la tele. Y nos Bueno. escucha usted por el teléfono. Perdone que... Es que si no, no nos va a oír bien. Usted baje el volumen de la tele y escucha usted al doctor por el teléfono. Vale. Vale, que lo va a oír usted mejor. Mientras que va bajando el volumen, Juan. Juan padece... Juan, Sí, colitis ulcerosa. sí. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta para el doctor? Sobre la colitis ulcerosa, es que tengo 17 años y empecé con colitis ulcerosa. Ujú. Y tengo 62. Y ahora ya hace un año ha tenido un brote. Yo quería que esto se cura o no se cura. Vale, eso es una pregunta interesante porque además viene a colación del cáncer de colon, ya que la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria. La colitis ulcerosa es una enfermedad que se puede tratar y con tratamiento uno puede evitar los brotes de colitis ulcerosa, pero la colitis ulcerosa en sí no se cura definitivamente y para siempre. Es verdad que la colitis ulcerosa, dentro de los programas de detección, tiene algo más de riesgo de tener cáncer de colon y por eso uno tiene que estar pendiente del especialista en gastroenterología. La colitis ulcerosa puede no tener ningún brote durante mucho tiempo, pero no se puede decir que esté curada definitivamente y para siempre. Vale, muchas gracias. Estoy tomando el Salofá. Sí, es un tratamiento habitual. Con eso esperamos que
prevenimos el número de brotes que tenga. La colitis ulcerosa es una enfermedad que inflama bruscamente el intestino y que puede producir dolor o diarrea o malestar general, pero generalmente con los tratamientos lo que se busca es prevenir que tenga más brotes. Y es verdad que con un buen control generalmente la enfermedad se puede llevar bien, pero es verdad que a día de hoy todavía no existe cura para esa enfermedad. Es que tengo espondilitis y me han dicho, doctora, que puede tener relación la espondilitis con la colitis, con el tipo inflamatorio, puede tener relación colitis con espondilitis. Sí, eso es cierto, porque la colitis ulcerosa y la espondilitis son dos enfermedades del sistema inmune. El sistema inmune ataca al intestino y le provoca inflamación en el intestino y le provoca daño a las articulaciones de la columna y por eso le provoca la espondilitis. En realidad forma parte del mismo problema de las defensas autoinmune, pero aún así los tratamientos generalmente lo que previenen es que la inflamación no le ataque en brotes o no le tenga ataques de esa inflamación. Vale, muchas gracias, ¿eh? Don Gracias a Juan, usted. le dejamos más tranquilo. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable usted, gracias por llamarnos. Adiós. 10 y 56 minutos de la mañana, ustedes pueden marcar el 925 28 77 91 y pasar a la consulta médica con nuestro oncólogo, el doctor Jesús Rodríguez, del grupo HM Hospital del Sur. Estamos hablando de cáncer y concretamente del cáncer de colon. Estamos positivos hablando de ese tema y positivos tenemos que estar también cuando hablamos de cáncer. Ya la palabra cáncer no tenemos que asociarla siempre a algo negativo, a algo que parecía antes que nos daba miedo pronunciar, doctor. Yo tengo una anécdota para eso, y es que hace algún tiempo una compañera mía que trata a pacientes con niños con cáncer, habló con un niño pequeño que tenía una leucemia aguda, y le preguntó a ese niño, la doctora Blanca López Cibor, que qué es lo que sabía sobre su enfermedad, y el niño le dijo que le habían dicho que tenía una diabetes. Entonces la doctora se fue a la familia y a los médicos que le habían dicho eso, y les preguntó, ¿por qué le habéis dicho a un niño que tiene una diabetes, que es una enfermedad que no se cura, cuando tiene una leucemia, que es una enfermedad que se cura al 90%. Se pone pelos de gallina y todo. O sea que uno tiene que tener la proporción en realidad de lo que estamos hablando. El cáncer es una enfermedad que se puede curar. A diferencia, como nos ha dicho el señor Juan, de una colitis ulcerosa, que es una enfermedad en principio incurable, aunque tiene tratamiento para impedir los brotes. Entonces, el cáncer es una enfermedad curable. Y siempre que se pille a tiempo, casi con seguridad se puede curar. Entonces, el perderle el miedo a hablar del tema, el proponer que los pacientes den su apoyo a las administraciones, a las políticas, para que empecemos todos a intentar cambiar la vuelta de la tortilla es importante, y los medios de comunicación también para eso no son imprescindibles. Pues sí, doctor, y luego hablaremos de qué opina usted sobre si se debe contar o no contar, pero creo que ha quedado bastante respondido con el caso de este niño, ¿verdad que sí? Porque la gente, el que lo sabe, el que lo tiene, lo sabe incluso mucho más a veces, aunque se le oculte esa información. Pero antes nos vamos a ir a Sonseca. Doctor Eusebio, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, Eusebio. ¿Cómo está usted esta mañana de lunes? Pues no estamos mal, pero hemos pasado unos días un poco fastidiosos. Bueno, pues cuéntenos, a ver si podemos ayudarle un poco. Cuéntenos. Vamos a ver, yo quisiera una consulta para aquí al doctor Rodríguez. Yo hace 5 años estuve operado de cáncer de colon. Sí. Y resulta que hace poco tiempo me hicieron un análisis porque llevaba algunos días, bastantes días, haciendo como colitis. Sí. Aparte de que me operaron, pues no regulo. Sí. Lo mismo me puedo tirar 2 o 3 días sin hacer de vientre, Sí. que puedo estar toda la mañana, toda la noche, toda la tarde haciéndolo. Sí. Entonces, según la doctora que me operó, y el doctor ahora que se ha jubilado, pues dice que eso es normal. Sí. Pero no obstante, el médico de cabecera, hablé de que estaba yo un poco trastornado y compañía, me hizo unos análisis de sangre, que también me mandó la doctora esa un análisis para hacer los marcadores. Sí. Cuyo análisis ha dado todo bien. Bien. Todo bien. Según el doctor, estuvo el otro día y compañía, todo está bien. Y yo lo que yo no entiendo es por qué tengo yo esa molestia y no regulo como debe ser después de 5 años de operación. Déjeme que le haga una pregunta. ¿Hace cuánto se hizo la última colonoscopia de revisión? La colonoscopia me la hicieron al año más o menos, tengo que ir el año que viene, que estoy en lista de espera, a hacer la otra. Yo creo que me ha hecho un año después, o sea, hace 3 años. De acuerdo. Mire, lo primero de todo es decirle que tras 5 años de un diagnóstico de cáncer de colon, las posibilidades de que vuelva a tener el mismo cáncer de colon, que se le produzcan, ya son mínimas. Lo normal es que usted ya esté curado. Aún así, generalmente, desde que se le diagnostica hasta que se finalizan los seguimientos, ya se hacen seguimientos hasta pasados 10 años de la operación. Pero los 5 primeros años, una vez pasados, generalmente ya incluso hacemos seguimientos una vez al año. Bien. Cuando a usted le curan del cáncer de colon mediante la operación, le amputan un trozo de intestino, y ese intestino
le empalman. Entonces, lo más importante es decirle que es posible que usted pueda tener trastornos en el tránsito digestivo, Sí. incluso mucho tiempo después de haberse operado, que eso no significa que vuelva a tener la enfermedad, y máxime si tiene unos análisis de sangre normales, aunque la prueba de elección en este caso sería la colonoscopia. Yo le diría que si de un tiempo a esta parte los síntomas no remiten, debería adelantar la colonoscopia, pero aún así es muy improbable que tenga usted una recaída del cáncer 5 años después. Yo creo que es bastante sensato pensar que esté ya curado, a pesar de que pueda tener esas molestias. Es que esas molestias no han parado desde que me operaron en compañía. Sí. Yo estoy bien, la verdad es que estoy bien, pero hay muchas veces que pierdo fuerza, al no regular, cuando me tiro, por ejemplo, toda la noche en el servicio, pues me levanto hecho polvo, es que no puedo hacer nada. Bueno. Claro, y digo, bueno, será cosa de que vaya otra vez a reproducir el cáncer. No es lo probable, gracias a Dios no es lo probable. Lo habitual es que generalmente hay trastornos después de haberse operado el intestino que pueden aparecer y que generalmente también desaparecen con el tiempo, ¿eh? Sí, el doctor que también me dieron algo de quimio en pastillas, ¿Sí? también me dijo el hombre que el doctor López, que seguramente esta operación era muy grande y me quedaría alguna secuela, que no me asustara por ello. Pero está usted bien, entiendo, hace una vida Sí, normal. Estoy bien, pero vamos a ver, yo estoy bien, pero es que no puedo trabajar. Hay veces que me intento hacer algo y no puedo, me encuentro sin fuerza. A lo mejor estoy 10 minutos haciendo algo y a los 10 minutos me vengo abajo. Y no es que no tenga ganas de hacerlo, es que como si dijera un coche que queda sin gasolina. Ya. No es anormal lo que me está contando y le ocurre a más pacientes. Es verdad que puede aparecer y desaparecer con el tiempo, pero todos esos síntomas, que pueden ser como consecuencia de la intervención quirúrgica, es muy raro que sean de que se le reproduzca el cáncer. Yo creo que no. Mejor. Bueno, me dejo usted más tranquilo por lo menos. Claro que sí. Opinión más de un profesional. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por la intervención. Gracias a usted. Pues gracias a usted por llamarnos, Eusebio. Venga, gracias. Gracias, un saludo. abrazo. Adiós. Un abrazo. 925 28 87 91, marquen el número para pasar a la consulta médica con el doctor Jesús Rodríguez. Hablábamos con Eusebio de esos síntomas, ¿verdad?, que después de una intervención persisten. Contra eso es difícil a veces luchar, doctor. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es hacer como Eusebio, que es contarlo, porque la mayor parte de la gente lo que hace es ocultar la información. Entonces, si no hablamos de ello como ha hecho él, es difícil que le pongamos soluciones. Se puede solucionar o se puede mitigar. Es verdad que las personas que tienen un cáncer de colon, el tratamiento curativo pasa por una operación quirúrgica. Y esa operación quirúrgica normalmente hace que las personas vuelvan a tener un tránsito y una vida normal, pero a veces pueden seguir teniendo molestias. Y esas molestias se pueden entrenar, cambiando de hábitos dietéticos, mejorando un poco las pautas de alimentación, haciendo trucos, como es comiendo pocas cantidades de forma más frecuente, pero todo ello conlleva que las personas nos cuenten este tipo de cosas para que podamos solucionarlas, pero se puede mejorar, de verdad. Eso es lo que queremos hoy, doctor, ¿verdad? Que nos cuenten, que nos digan, que llamen al 925 28 87 91. Tienen esa oportunidad en este programa, en Castilla-La Mancha, en el corazón. Aquí tenemos a nuestro experto, a nuestro oncólogo, al doctor Jesús Rodríguez, que va a responder a todas las dudas que ustedes tengan. Y ahora le preguntaremos al doctor, nos vamos a ir enseguida a publicidad. Hablamos de cáncer de colon, pero también ese cáncer tiene distintos apellidos, ¿verdad? Ahora vamos a ir hablando de los distintos apellidos según el tipo de cáncer que tengamos, porque a veces escuchamos linfoma, sarcoma, tumores, carcinoides, y nos quedamos, quizás cuando salimos de una consulta médica, como un poco sorprendidos. Pues vamos a intentar acercar a la población un poco esos apellidos para que todo el mundo lo entendamos y sea más fácil hablar de este tema. A las 11:04 nosotros lo que vamos a hacer es marcharnos a publicidad. Vamos a volver enseguida a la consulta médica con el doctor Jesús Rodríguez. Ya saben que sigue abierta para que ustedes puedan llamar. Hoy hablamos de cáncer de colon. Ya les hemos dicho que es uno de los más fáciles de diagnosticar. Además, las tasas de curación son elevadas si se detecta precozmente. Llamen al 925 28 87 91 también. Les contaremos cómo pueden acercarse a uno de los lugares de las 34 zonas de baño de nuestra región. Está en Brazatortas, en Ciudad Real, y nos va a venir a contar qué se puede hacer allí la empresa Madrona Activa. Y para finalizar el programa estaremos con May González, nuestra experta restauradora, que nos contará cómo podemos dar vida a un mueble que ya no utilizamos, porque al final la conclusión que sacamos con May es que no hay que tirar nada porque todo puede tener, como decimos, una segunda vida. Llamen al 925 28 87 91 para consultar también con nuestra experta. Hasta ahora. 11:10 de la mañana, estamos
en directo en Castilla-La Mancha, en el corazón, en este programa que hacemos cada mañana para ustedes. Es la hora de la consulta médica. Marquen el 925 28 87 91 y consulten sus dudas al doctor Jesús Rodríguez, oncólogo del grupo HM Hospital del Sur. Hablamos de cáncer y hablamos concretamente del cáncer de colon. Yo le decía al doctor que cuando vamos a la consulta y nos diagnostican un cáncer, la palabra cáncer ya, gracias a Dios, como él decía también, le vamos teniendo menos miedo, pero luego vienen esos apellidos que a todos nos cuesta descifrar. Nos hablan de linfoma, de sarcoma, de tumores carcinoides y nos quedamos todos que... El otro día una amiga que a su padre le diagnosticaron un cáncer me decía, no nos hemos enterado de lo que nos ha dicho el médico. Esto es muy común, doctor. Sí, por desgracia a veces nosotros los médicos tenemos la mala costumbre de pensar todo un poco para nosotros mismos. Y a veces los propios médicos nos cuesta un poco volcar la información para hacerla un poco entendible. Pero en general la gente sí que puede entender perfectamente que un tumor es un tumor maligno o que no lo es, y eso generalmente se puede diferenciar bien. Y luego los apellidos, que en realidad es una cosa que puede tener importancia respecto al pronóstico, a cómo tiene que tener el tratamiento, a veces son difíciles de explicarnos hasta para nosotros mismos, los propios médicos. Digamos que el cáncer en sí son un conjunto de tumores malignos y que cada uno de ellos puede tener subtipos. Y de esos subtipos unos se tratan de una determinada manera y otros de determinada otra. Es decir, que los carcinomas son los más frecuentes, pero también existen sarcomas, melanomas, linfomas, efectivamente, y todo eso se engloba dentro de los tumores malignos y son solo apellidos. Ahora vamos a ir viendo cómo afecta cada uno de esos apellidos a nuestro organismo, pero antes nos vamos a ir a Fuenlabrada. Doctor, ahí está nuestro amigo José Luis. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Bueno, la consulta que quiero hacerle el doctor es que yo hacia el año 98... ¿Sí? Me diagnosticaron de colitis ulcerosa. Estuve ingresado en el hospital por sangrado, pero no he vuelto a tener ningún brote más. Actualmente cada 5 años me están haciendo revisiones, me están haciendo colonoscopias, en las cuales no ha dado nada significativo. Incluso la última, hace 5 años, me hicieron biopsia cada 10 centímetros, me hicieron 14 biopsias para analizar y demás y no han encontrado nada. Tengo pendiente una en noviembre, porque precisamente he pasado por el especialista de digestivo, me ha hecho una analítica y es totalmente normal. Y yo quisiera saber si en realidad mi enfermedad se llama colitis ulcerosa. Vale. Amigo José Luis, le vamos a pedir que baje el volumen de la tele para que pueda escuchar mejor al doctor. Y usted escucha la respuesta del doctor por el teléfono. Su tele encendida, pero baja el volumen para que no se acople. Y así ya verá, es que va a ser más fácil para todos y lo escucharemos mejor desde casa. De acuerdo. Muchísimas gracias, José Luis, doctor. José Luis, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que le diagnosticaron la colitis ulcerosa? ¿Cuándo fue el brote? En el año 98. En el 98. En ese momento... Julio del 98. De acuerdo. ¿Le operaron o le hicieron una colonoscopia? No, simplemente ingresé, estuve en revisión y después de dejar de sangrar, porque era Tuvo sangrado. A mí me dejaron una cuña para tomar unas muestras de y yo la cuña la llené de sangre. Vale. Entonces no me operaron ni nada. Luego cuando creyeron conveniente me hicieron una colonoscopia. Es decir, que sí se la hicieron a posteriori y ahí es donde entiendo que le hicieron el diagnóstico de la colitis ulcerosa. Sí, me dijeron que el diagnóstico final era la colitis ulcerosa. Vale. Pero escuche, doctor, yo en 5 o 6 años, la verdad es que lo que yo pasé no se lo deseo a nadie. Yo he hecho hasta 20 veces de posición en un día. Yo no podía coger un transporte público porque no había cuarto de baño. Yo no podía comer cuando viajaba. En fin, he pasado calamidades. ¿Está medicado ahora mismo? Estaba con Claversan. Perfecto. ¿Y ahora qué tal está? Yo ahora estoy bastante recuperado. A raíz, le voy a decir una cosa que se lo comenté al médico de digestivo. Yo, por el tema de la próstata, que tengo una revisión y demás, también me medicaron con Vesicare. Sí. En el momento, ya llevo como 2 años tomando Vesicare, en el momento que empecé a tomar esa medicación, mi organismo como que se asentó. Ahora posiblemente vaya estreñido, o sea que a lo mejor hago deposición cada 3-4 días. Vale. Mire, la colitis ulcerosa de por sí es muy probable que el diagnóstico sea certero porque es bastante fácil de diagnosticar una vez que se le realiza la colonoscopia.
Es una enfermedad que hoy en día, como le habíamos explicado al anterior oyente, no tiene cura, y es verdad que tiene algo más de tendencia a tener cáncer de colon que la población que no tiene colitis ulcerosa, Sí. pero la colitis ulcerosa, sin ser una enfermedad que se cure, tiene tratamientos. El problema es que la colitis ulcerosa cursa en brotes, es decir, que una persona puede estar mejor durante una temporada y de repente, sin saber muy bien por qué, empieza a tener más complicaciones, dolor abdominal, sangrado, etcétera. Sí, eso es frecuente. Entiendo que el Claversal, que es una medicación razonablemente buena, aunque no es curativa, sí que controla ese tipo de inflamaciones, le ha controlado la enfermedad, o por lo menos la ha mejorado. Sí, pero doctor, es que yo actualmente no estoy tomando nada. Tomé Claro. Claversal y el médico de digestivo me lo retiró. Yo no he notado ni mejoría ni he empeorado. Vale. Bueno, de hecho, yo no he tenido ningún brote más desde el año 98. De acuerdo. Incluso pueden pasar más de 10 o de 20 años sin necesariamente tener un brote de enfermedad, lo cual no significa que esté usted curado, pero si empeora el tránsito o se hace cada vez más estreñido, como entiendo que está siendo un poco su caso, sí que yo le recomiendo que adelante la consulta al digestivo, porque probablemente haya que echarle un vistazo al tubo intestinal. Sí, estoy pendiente de que me la va a realizar ahora para noviembre, porque ocurre otra cosa. En julio del año pasado me dio una trombosis en una pierna y estoy tomando Sintrom. Claro. Entonces estoy pendiente de que a lo mejor el Sintrom me lo retiren. Sí. Entonces para él ir con más libertad a la hora de realizar la colonoscopia, o por el contrario, marcarme una pauta en la consulta del Sintrom y poder hacerlo. Y recuerde que si le van a hacer una colonoscopia finalmente, es muy muy importante que notifique con antelación que está tomando un anticoagulante, que está tomando Sintrom, porque si le tiene que hacer, si le tiene que hacer una biopsia por el motivo que fuera, siempre, eso lo tengo muy en cuenta. Lo tiene en cuenta. Si voy al dentista lo tengo muy en cuenta. Eso es. Pues recuerde, pues fíjese que aunque esté cada vez más estreñido, eso no necesariamente tiene que ser un brote de colitis ulcerosa, porque puede haber otras causas aparte de la colitis ulcerosa, por eso probablemente ya hay que hacer una colonoscopia, y a pesar de eso, afortunadamente las posibilidades de que eso sea cáncer de colon son improbables. Son improbables, ¿eh? Y lo veremos. Lo más importante ahora mismo yo le diría que sería hacerle la colonoscopia para determinar cómo se tiene que ajustar bien ese tratamiento. Sí, ya digo, a mí cuando me hablan de colonoscopia hay personas que dicen, lo que molesta, yo estoy tan acostumbrado ya incluso sin sedación me la hago. Sí. O sea, vaya. Pues José Luis, muchísimas gracias por habernos llamado y esperamos haberles sido de ayuda. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias doctor. Es curioso porque la población... Que tenga un buen día, me decía doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, José Digo Luis. que es curioso porque dos de las llamadas que hemos tenido son de enfermos con enfermedad inflamatoria intestinal, no con cáncer. Es verdad. Y eso es porque la población que tiene esa enfermedad, la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, que esos son los dos que han llamado, tienen más probabilidad de tener un cáncer de colon, tienen algo más de probabilidad de tener un cáncer de colon. Es una población especialmente sensibilizada en ello, pero que a los médicos nos da mucho menos miedo, porque son personas que están muy, muy controladas desde el punto de vista de la colonoscopia que le tenemos que hacer a esos pacientes y de los síntomas, de tal manera que, si bien es verdad que una persona con esa enfermedad que no consulte tiene riesgo de tener más cáncer de colon que la población general, es una población que, si bien padece una enfermedad crónica y si bien esa enfermedad puede desembocar en un cáncer de colon, están razonablemente bien chequeados, ¿no? Pero fíjate importante eso, ¿verdad? Sí. Nos vamos ahora hasta el Provencio, en Cuenca. Julián, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Comunicar al doctor cuando hay cualquier síntoma. Usted tiene la oportunidad de hacer su consulta al doctor Jesús Rodríguez. Díganos. Buenos días, mire, mi problema es yo en el 2002 me operaron de cáncer de colon. Cuando entré al quirófano ya iba con la intención, lo que me dijeron los especialistas, que saldría con bolsa, porque todo el intestino grueso lo tenía mal. Luego cuando salí, pues por 2 centímetros me dijeron, me habían salvado de no ponerme la bolsa. Sí. Mientras que estuve dando quimioterapia 8 veces, iba así muchas veces lavaba muy ligero. Sin embargo, cuando terminaron de eso, todo lo contrario. Estreñido y así sigo, siempre, muy estreñido siempre. Y sin embargo, si tengo que tomar a lo mejor, pues cada 3 o 4 días un laxante porque es que ya me encuentro incómodo. Y digo, no sé si esto es normal o no es normal. Entiendo que usted se hace los chequeos periódicos con el oncólogo. Bueno, durante 10 años que yo vivía en Barcelona, me hacían, hasta 10 años me hicieron controles, primero cada 6 meses y luego cada año y así, ¿no? A los 10 años me dijeron,
pues cada tres años que me haga una colonoscopia. Sí, eso es y cierto. es lo que estoy haciendo últimamente. Mire, afortunadamente lo que le ocurrió a usted es que tenía un tumor en la parte más baja del intestino, cerca del recto. Entonces, Sí. hay veces ahí que se duda de si se le puede literalmente empalmar el intestino y con eso salvarle de una bolsa de colostomía. Y parece que fue su caso. Entonces, una vez hecho eso y pasados los controles periódicos, entiendo que en el 2002 fue cuando le hicieron a usted el diagnóstico, en el 2012 pasarían 10 años, con lo cual las posibilidades de recaída de la enfermedad son minúsculas, gracias a Dios, eso se puede dar por curado, afortunadamente. Lo que ocurre es que cuando una persona se le amputa un trozo de intestino y se le empalma con las costuras, a veces esos empalmes pueden producir al principio diarrea por la inflamación del intestino y luego, si ese intestino está un poquito más perezoso, vamos a decirlo así, un estreñimiento, que puede ser normal y que puede necesitar de tratamiento con laxantes, hidratación, mucha fibra. Entonces, ¿hace usted una dieta con mucha fibra, pan integral, Normalmente como etcétera? bastante verdura, como bastante fruta. Andar auto días 10 kilómetros caminando Vaya. deprisa. Pero es igual, eso sigue igual. Sí, es decir, que a pesar de que se le haya curado, efectivamente, yo pienso que se ha curado en el 2002, ese síntoma no es raro. Ese síntoma es frecuente y, por desgracia, muchas veces se tiene que echar mano de laxantes a pesar de tomar mucha fibra y moverse. Es decir, que entiendo que lo está haciendo bastante bien. Es verdad que si el estreñimiento va a mucho más, es decir, que no se mantiene un estreñimiento habitual, que le sea familiar, si no le va a mucho más, eso tiene que advertirlo otra vez, por si hay que adelantar la colonoscopia. Pero es posible que eso sea una secuela que puede quedarse a largo plazo y para lo cual hay laxantes, tratamiento higiénico, dieta. Pero por lo demás, ¿está usted físicamente bien? Sí, de lo demás ya digo, yo a unos 10 o 12 y a veces 15 kilómetros todos los días y a un ritmo bastante ligero y no me encuentro cansado, me encuentro perfectamente. Solamente tengo ese problema. Eso sí, cuando el día que tomo laxantes, pues ese día cuando hace el efecto tengo que estar 3 o 4 horas que no puedo salir de casa porque tengo que ir 40 veces, ¿no? Pero bueno. Claro, porque la zona del recto o del sigma, la parte más baja del intestino, es la que regula finalmente el tránsito, que es donde está usted más delicado. Bueno, doctor, pues muchas gracias pero que vamos, el riesgo de que se reproduzca eso no hay poco, ¿no? Es mínimo, es prácticamente como el de la población general ya, afortunadamente. Vale, pues muchas gracias por su cosa, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias a usted por llamarnos. Un besito, un besico. Que pase usted un buen día. Nos vamos a ir ahora hasta Caravaca, hasta Murcia, doctor. Ahí está María Belén, en Caravaca de la Cruz. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, María Belén, cuéntenos. Buenos días. Mire, yo tengo 45 años y me diagnosticaron colitis ulcerosa en el 2004. Empecé por colon irritable y luego pasé a colitis ulcerosa. Sí. Y bueno, me hice corticodependiente. En el 2006 ya me dieron un ultimátum de que tenía que ir a una colostomía si no obedecía a los tratamiento monoclonales. A partir de ahí conocí a un doctor que trabajaba con ozonoterapia. Y bueno, yo creo que el tratamiento de ozonoterapia me fue regulando y ahora ya me quitó todos los inmunosupresores, el antiinflamatorio Clavesal que tomaba, pero tengo ahora la enfermedad de también fibromialgia. Sí. Yo quería saber si esto tiene relación con la colitis ulcerosa. Es una pregunta por una parte. Luego quería saber si hacer ejercicio físico me puede ayudar para esta enfermedad. Y yo me hago revisiones periódicas de cada año una colonoscopia, porque mi padre tuvo cáncer de colon y fue operado, aunque murió de Alzheimer después, y una hermana mía también hace 4 años murió, con 58 años, también con cáncer de colon. Sí. Entonces yo tengo como un poco de miedo, no sé si con una colonoscopia al año es suficiente, o porque me han quitado varios pólipos en las colonoscopias que me han hecho, si podría hacerlo cada 6 meses, o es demasiado exagerado eso. Vale. Voy a intentar responder a las dos preguntas. La primera de ellas es que la fibromialgia y la colitis ulcerosa son dos enfermedades distintas, pero que curiosamente la fibromialgia, más que la colitis ulcerosa, pero sobre todo la fibromialgia, suele mejorar con ejercicio físico. Bastante, de hecho, en algunas personas. Pero son dos enfermedades que pueden provocar dolor, cada una de ellas, pero son dos enfermedades completamente distintas. En principio no encuentro ninguna relación. La segunda es que, por haber tenido familiares con cáncer de colon, es sensato hacerse colonoscopias de revisión. Pero una colonoscopia cada 6 meses es excesivo por el siguiente razonamiento. Un cáncer no se genera en 6 meses, ni se genera en 1 año, ni se genera en 2 años.
Es decir, que el cáncer no es una enfermedad de aparición brusca, afortunadamente. Generalmente, desde que uno empieza a tener pequeños pólipos hasta que aparece un tumor benigno que después pasa a un tumor maligno y después ese se va avanzando, pueden pasar muchos años o incluso décadas. Entonces, hacerse más allá de cada 6 meses o incluso anual una colonoscopia, fundamentalmente lo que le puede generar son más complicaciones o más incomodidad, pero no le va a detectar más cánceres, no está demostrado eso, ¿eh? Una colonoscopia, tenga usted por seguro que si una colonoscopia es normal y con la cadencia que está usted haciendo, que incluso es bastante alta, está razonablemente bien chequeada o muy bien chequeada. Amiga Belén, Sí. ¿alguna pregunta más? No, ya, vale, muchas gracias. Gracias a usted. Pues muchísimas gracias por llamarnos. Venga, de nada, adiós. Muchísimas gracias. Que tenga usted un buen día. Un saludo también para los Igualmente. vecinos de Caravaca de la Cruz, que también nos ven desde allí, desde Murcia. Nos vamos a ir ahora hasta Albacete. Allí está Amparo. Buenos días, doña Amparo. Hola, buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos. Gracias. Tengo una pregunta para hacerle al médico. A ver, doctor, yo tengo 54 años. Tengo toda mi vida, he sido muy estreñida, muy estítica y pues regularmente suelo tomar esto que me mandaron en el herbolario, el magnesio, y llevo 3 días tomándolo, 3 noches, una cucharada en un vaso de agua antes de acostarme, y pues ya hace 2 días que no puedo evacuar. Y tengo pues el estómago muy distendido, soy una persona que hago mucho ejercicio, consumo casi todos los días fruta, los cereales integrales, me encanta la avena, y de pronto he tenido así deposiciones con sangre, se lo he comentado a mi médico de cabecera y me dice que pues que eso es normal, me ha dicho que es normal, que puede ser porque en 2 días no voy al baño, pues entonces ella dice que eso es normal, pero claro, yo estoy un poco preocupada pues porque yo pienso, Dios mío, ¿no será que me va a dar un cáncer de colon, que es lo primero que uno piensa, claro, ¿no? Entonces yo digo, no ha de ser por la medicación que yo tomo, que tomo Cymbalta, tomo Tramadol, o consumo muchísimo la linaza, el colágeno, el jengibre, las nueces, todo eso lo consumo muchísimo y me va estupendamente bien. El problema que yo tengo es ese, que no evacúo con frecuencia, ya le digo, llevo 2 días así, tengo el estómago muy distendido, pues me he ido esta mañana a caminar bastante, pues a ver si podía y nada, no he podido. O sea que el miedo mío es, ¿puede repercutir todo eso a un cáncer de colon en unos años o actualmente? Mire, lo primero de todo es que sales de magnesio tienen capacidad laxante. En realidad es como si estuviera usted tomando un laxante, a pesar de ser medicación de herbolistería, con lo cual, si a pesar de ese laxante tiene esos problemas y además ha tenido deposiciones con sangre, eso no quiere decir en ningún momento que usted tenga ahora mismo un cáncer de colon, no lo quiere decir, ni que lo vaya a desarrollar, pero son los datos clínicos lo suficientemente claros como para ir a una consulta de aparato digestivo y pedir que le hagan una colonoscopia. Ah, ya. Yo, mi recomendación es que si ha tenido esa medicación, está con esos síntomas y ha tenido un sangrado digestivo y tiene usted más de 50 años, mi opinión es que vaya a una consulta de gastroenterología y que pida hacerse una colonoscopia. Ya le digo que lo normal es que no tenga usted ningún problema, o si tiene un problema, si un problema benigno que se pueda tratar, pero son temas lo suficientemente importantes, lo que me acaba usted de decir, como que para tranquilamente vaya a un especialista en digestivo y que le haga un buen chequeo. Seguramente lo que tenga es que cambiarle la dieta y mirar si esos fármacos le pueden estar produciendo esos síntomas, pero aún así mi recomendación es que no lo deje. Ah, perfecto, sí, a mí creo que hace unos 5 años me hicieron una rectosemoidoscopia y pues tenía muchísimas heces, la preparación no fue suficiente y el médico me dijo que tenía unas pequeñas hemorroides internas. Y seguramente eso sea la causa, pero una rectosemoidoscopia no mira todo el colon. Claro. Tendrían que hacerle una colonoscopia completa. Y ya le digo que seguramente esa sea la causa sin ningún problema. Pero lo sensato, con más de 50 años y esos síntomas, es que hable con un gastroenterólogo. Ah, muy bien, doctor. Pues estupendo me parece. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Amparo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Que tenga usted un buen día. Nos vamos ahora hasta Talavera de la Reina. Ahí está nuestra amiga Tina. Buenos días, Tina. Sí, mire, buenos días. Buenos días, doña Buenos Tina. días. Cuéntenos. Mire, pues que a mi marido le operaron hace 2 años de colon. Está fenomenal. Tardaron bastante en sacarle lo que era porque no le dolía nada más que el estómago.
Y claro, pues se centraron más en el estómago, que era lo que a él le dolía. Pero ya al ver que del estómago no, pues el del digestivo le mandó para hacerle una colonoscopia. Y tardaban bastante, entonces, bueno, pues fuimos otra vez a la médica de cabecera y le mandó para hacerle un análisis de heces. Y entonces fue ahí donde fue positivo. Sí, donde dio, y entonces sí le hicieron enseguida el seguimiento, lo han operado, y bueno, pues está fenomenal, ni le han dado tratamiento, ni le han dado nada, lo único que se le ha quedado una ventración muy grande. Ya. Enorme. Entonces, pues es eso, que la ventración que se le ha quedado. A él cada 3 meses le hacen un seguimiento. Un seguimiento. Sí, le han hecho ahora otra colonoscopia, de hecho ha dado bien, o sea que está perfecto. Y nada más eso, por la ventración que le ha quedado, que cada vez la tiene más grande, pero lo pasó bastante mal porque se le complicó un poquito en la operación y luego tuvo un virus y entonces pues le da miedo de operarse. Entonces a ver qué podíamos, porque tiene una tripa que parece que tiene ahí gemelos. Sí, es verdad. Mire, con lo que me acaba usted de contar, lo primero de todo es que es un gran candidato a estar ya curado del cáncer de colon. Sí. Primero porque si me ha dicho usted que no necesitó siquiera tratamiento de quimioterapia... Nada, ni siquiera nada, ni tratamiento ni nada. Entendemos que para eso los médicos es que es una persona de bajo riesgo y aún así tiene que seguirse sus tiempos estipulados. Entonces... Sí, cada 3 meses va y le hacen unos análisis, le han hecho una colonoscopia y bueno... La eventración no es algo peligroso habitualmente, más que muchas veces es estético, y yo entiendo que cuando una persona tiene el shock de haberse diagnosticado de un cáncer de colon y vivir todo lo que vivió él, la operación quirúrgica, si hubo complicaciones infecciosas... Sí, le tuvieron que estar poniendo, porque se le infectó una aguja que le pusieron en el cuello, es que no sé cómo se llama, hijo. Sí, bueno, una vía central. Una vía, y entonces de ahí cogió mucha infección. ¿Por qué está usted preocupada? ¿Por qué le preocupa la eventración? Pues porque parece que tiene la tripa finita, parece que se le van a salir las tripas. Sí, normalmente no se le van a salir las tripas, pero es muy espectacular, es muy espectacular. Mire, si la eventración no le está dando problemas graves, aunque estéticamente sea muy espectacular, y él después de haber pasado lo que pasó... Claro, es que se le escaparon unos puntos. Ya me lo imagino. Y entonces tuvo que estar... Porque él tiene un enfisema pulmonar. Entonces, al toser, pues se le escaparon las grapas, se le escaparon 2 o 3 grapas. Se lo volvieron a coser y tuvo que estar boca arriba 8... Lo pasó mal con la operación quirúrgica, entiendo, en todas sus complicaciones. Muy mal. Tuvimos que estar mucho tiempo, tuvo que estar boca arriba en la cama 8 días sin poderse mover porque no dejaba de sangrar y decían que tenía que volver otra vez al quirófano. Y tenga en cuenta que tiene un enfisema, con lo cual no es un buen candidato a hacer cirugías con relativa alegría. Entonces ahora, para hacer esa cirugía, pues dice que es un poco complicado. Nos dijo, porque para poderle operar de la ventración, porque es que cada vez, claro, la tiene más grande. Y es que tiene tan sumamente, le salen así como un bultito, y me da eso, no se la puede tocar porque está finita. No se preocupe, con esa ventración no le va a pasar nada habitualmente, es un problema que da mucha impresión, pero yo le diría que le dé un poco de tiempo. Aunque parezca mentira, 2 años de una intervención quirúrgica de cáncer de colon, hasta que una persona se le sienta en la cabeza, es quizás poco tiempo. Y no es algo, aunque usted le preocupe porque lo vea muy llamativo, lo más importante que tuvo su marido ha sido el cáncer de colon, del cual yo creo que muy probablemente esté curada. Entonces, él es probablemente, yo estoy pensando por él, claro, está sopesando la angustia que vivió con la operación quirúrgica del problema que a lo mejor es meramente estético de tener una eventración. Entonces, como no es algo de lo que haya que operarse de forma urgente... Él lleva siempre una faja. Y con eso seguramente irá tirando, aunque la faja lo único que hará será disimularle el abombamiento. Claro, pero por lo menos yo creo que lo tiene más sujeto porque como la tripa... Mire, cuando se quita la faja y se echa... Ya, me lo imagino. Bueno, como la mujer es embarazada. Me lo imagino. Parece que tiene una cabeza de un niño ahí. Y se tiene que poner un cojín así debajo porque si no la tripa se va... Claro, se va todo para el lado. Mi consejo es que le dé un poquito de tiempo también. Esperar un poquito más de paciencia, ¿verdad? Además que dele un poco más de tiempo, porque entienda usted que también la vivencia que uno ha tenido de una cirugía y el necesitarla ser imprescindible o no ser imprescindible le está matizando mucho esa decisión. ¿Sabe qué pasa? Que se me han muerto 2 hermanos de cáncer de pulmón. Ya. Y da la casualidad que cuando él estaba interviniendo, pues mi hermano también estaba ingresado, que estaba muy malito, estaba conmigo, y entonces pues... Pero bueno, no tiene que ver una cosa nada con la otra. Pero son muchas cosas que se le van juntando por lo que estoy viendo. Bueno, Tina,
Gracias por llamarnos y por contarnos. Muchísimas gracias, me encanta el programa. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, de verdad. Un beso Venga. también para su marido y para usted, Venga, grande. está aquí que lo está escuchando. Desde aquí, pues, un besito, de verdad. Venga, gracias. Todo nuestro cariño. Venga, gracias. Ángeles nos llama desde casa de Fernando Alonso, desde Tiatinos, como lo conocemos los conquenses. Buenos días, Ángeles. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Ha amanecido por Tiatinos hoy? Mucha calor. Sí, pues entonces Sí. como aquí, estamos igual en toda la Estamos región. Ahora igual nos todos. contará Ángeles. Sí. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Mire usted, va a ser un año que me operaron Ujú. de colon. Sí, El día 14 de agosto hace el año. muy bien. Entonces me han dado quimio 8 sesiones Ujú. y ya han terminado. ¿Le han puesto tratamiento intravenoso y en pastillas? Me lo han puesto intravenoso, pero luego me lo dejaron porque me tuvieron que quitar el intravenoso porque las defensas me bajaban mucho. ¿Y le dejaron tratamiento en pastillas? Me dejaron en pastillas. Muy bien. Pero lo que quiero, la consulta que quiero hacerle es que me se han quedado las manos dormidas, Sí. los pies también. Sí. Sí. ¿Eso es normal? Sí, el tratamiento intravenoso, que es uno de los tratamientos que los médicos ponemos para disminuir al mínimo el riesgo de que vuelva usted en su vida a tener el cáncer, es decir, es un tratamiento que después de la operación a algunas personas se les pone para protegerlas de que vuelva a aparecer la enfermedad. Es un tratamiento que, si bien es más llevadero que antiguamente, no se cae el cabello, sí que tiene No, ese me se ha caído, efecto, no. claro, pero tiene un efecto muy peculiar, que es que las puntas de los nervios de los dedos se quedan completamente dormidas y sobre todo son muy sensibles al frío. Entonces, para saber si eso no se le tiene por qué quedar así. Entonces, ¿cuánto uno tiene que esperar para ver si eso se le va quitando despacito? Pues fíjese, tanto tiempo a veces como más de 1 o 2 años. Oh, No significa que vaya a estar perennemente así 2 años y luego se desaparezca. Significa que muy poquito a poco y mes a mes eso tiene que ir mirándose o desapareciendo. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que abandonó la quimioterapia? pues hace 3 meses. Es poquito tiempo todavía y es completamente normal a día de hoy que todavía tenga esos hormiguillos tan molestos en las puntas de los dedos. Pero es poco tiempo. Fíjese que a los 6, 8 primeros meses eso empieza a resolverse y casi todas las personas al año ya prácticamente no notan nada. Tenga en cuenta que ese es un efecto secundario que generalmente es pasajero, pero no es muy pasajero. molesto. Es muy molesto. Es muy molesto. Pero generalmente en poco tiempo le irá desapareciendo. Luego dentro de un año ya verá cómo se acuerda de lo que le acabo de decir Porque hoy. ahora mismo voy andando y parece que no, los pies no los siento Que está en el pisando suelo. tierra, efectivamente, y cuando coge cosas no las tiene la misma sensibilidad. Oh, Todo no. eso son efectos Y secundarios, me da créame miedo que ir no. por la calle porque Claro, parece que me caigo. está insegura. Por la inseguridad de la sensibilidad, pero 3 meses, créame que es poco tiempo todavía para que le vaya desapareciendo. Y ya verá cómo poquito a poco se va a ir acostumbrando. ¿eh? Me pasaron el tubo Sí, hace poco y me Ujú. quitaron 8 más, pero pero entiendo que benignos. no, eran buenos. Entiendo bueno, que bueno, benignos, bueno. eso Los es. 8 que me quitaron eran buenos. Bueno, pues dese un poquito de tiempo porque ese síntoma que tanto le angustia Sí. es normal completamente que a los 3 meses lo tenga. Lo tiene casi todo el mundo 3 meses después. Pues Ángeles, la dejamos Bueno, un poquito vale. más tranquila. Gracias por Venga, llamarnos. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Vamos a poner la página web para que ustedes tengan toda la información que necesitan de esta consulta que hemos hablado, 925 28 87 91, y pueden encontrar también al doctor Jesús Rodríguez del grupo HM Puerta del Sur. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerle. Gracias, de verdad. Sabemos que hoy con Sueño, que también es padre de gemelas, Amén. y aquí ha estado respondiendo a las preguntas. De verdad, un placer tenerle en el programa. Me alegro mucho. Gracias.